Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Radio Bemba. Exactamente. Los invitamos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema que había quedado pendiente. En realidad, este tema de la selección de Estados Unidos nos llevó un par de programas. Que, bueno, se necesitaba hablar sobre las cuestiones de la selección norteamericana. Vamos a hacer un impasse porque están sucediendo cuestiones a nivel judicial, presentaciones de los abogados de Donald Trump, así que vamos a esperar qué pasa esta semana. Y a partir de ahí, bueno, vamos a hacer otro programita para ir dilucidando un poco más cómo siguió el Bien. tema de las elecciones en Estados Unidos, que hoy por hoy no tiene definición segura, podríamos decir. Sí, Así tal cual. que, O sea, pero, que hay que esperar que aclare, como diría, ¿no? Un exacto, poquito. sí, totalmente, totalmente. Bueno, y el tema de hoy, entonces vamos a volver nuevamente al tema, nos vamos a ir un poquito más para la zona de Armenia, ¿eh? Sí, Y vamos a continuar entonces hablando sobre, bueno, un poco cómo se ha ido decantando y resolviendo esta cuestión entre Azerbaiyán y Armenia a partir justamente de la intervención de Rusia sí, en el escenario, en las negociaciones de paz. exacto. Bueno, Daniel, hacer tu introducción. Sí, yo quería plantear en un primer aspecto, volver un poquito al año 2018 y bueno, la pregunta es ¿por qué? Tiene que ver con en cómo se fue dando en los años anteriores para llegar a el conflicto que hubo entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Ese era el lugar donde se generó el conflicto. Debemos recordar que en Nagorno-Karabaj la mayoría de la población es armenia, eh, pero el principal momento, creo, político que se dio en el año 2018 fue la intervención de George Soros, un financista, un especulador financiero a nivel internacional muy conocido por hacer este tipo de cuestiones como la que hizo en Armenia. En el 2018 se llevó a cabo un golpe suave por el cual se cambió el ministro en ese momento por las grandes manifestaciones que hubo en Armenia y se llevó a esa cuestión política de tener que renunciar el ministro que era, podríamos decir, prorruso, y tuvo que asumir un nuevo ministro que es el actual, que no es prorruso, sino tiene un pensamiento más occidental. Ujú. Entonces se aprovechó esa situación, la que generó, mirándolo desde Occidente, ese cambio le permitió ir generando un ambiente para llegar a ese conflicto Sí, un que hubo. ambiente propicio. Es decir, este nuevo mandatario, este nuevo ministro, primer ministro, de tendencia, por supuesto, mucho más pro-occidental, Ujú. de alguna manera fue contribuyendo a que se exacerbaran cuestiones nacionalistas que tienen que ver con cuestiones territoriales y viejos litigios que hay en la región, en lo que nosotros consideramos que puede haber sido una forma de ir calentando la región para generar algún tipo de efecto desestabilizante. Exacto. En una región en la que, por supuesto, uno de los principales interesados en que se mantenga la paz es Rusia, Ujú. por la magnitud que tiene el tramo de sus gasoductos que recorren ese territorio. Entonces, por una cuestión estratégica, a Rusia no le conviene que esa región sea una región conflictiva, envuelta en cuestiones bélicas. Sabemos que, bueno, que lo que le conviene a Rusia generalmente no le conviene a Occidente. Occidente y bueno, y ahí estamos tratando de ver en cuánto ha tenido que ver esta situación con el calentamiento del conflicto y con la generación de ese conflicto, ¿no es cierto? Exacto, sí. Que no estamos diciendo que no tenga orígenes muy anteriores, que puedan ser incluso fundamentados, razonables, entendibles, pero que en definitiva se habían mantenido totalmente apaciguados durante muchísimos años, y que llama la atención que después de un cambio de gobierno en Armenia, bueno, empiece a subir la temperatura y termine todo esto de la Sí, manera en que terminó, ¿no? Con prácticamente una escalada bélica que terminó en una guerra,
convencional entre ambos países, ¿no? Bueno, Sí, y tengamos en cuenta que llegada a esta situación, el más perjudicado, creo que lo que buscaba Occidente son los países limítrofes que tienen con estos dos países, mirándolo a futuro, que estas guerras podían llevarse o expandirse hasta las interior de la frontera de los países limítrofes, que son Rusia e Irán principalmente, que es lo que le interesaba a Occidente, que en un futuro pudiera haber una apertura de esa guerra hacia fronteras hacia adentro de estos países, sí, ¿no? que se expandiera el conflicto al territorio ruso, al territorio iraní, donde hay importantes proporciones de población, tanto armenia como azerbaiyana. Exactamente, estamos hablando de millones de personas que Sí. viven en Rusia, tanto armenias como azerbaiyanos o azeríes, Azeríes. y también en las fronteras en las fronteras con Irán también hay ambas poblaciones. Entonces era una problemática de estos países, tanto para Rusia como Irán, de que este conflicto se extendiera a su territorio. Entonces los que más querían enfriar y traer la paz a este conflicto, por supuesto, eran Rusia e Irán. Por otro lado teníamos Occidente, que no le interesaba el tema de la paz, le interesaba el tema de la guerra, obviamente. Y tenemos otro que lo mencionamos en un video anterior, que se los recomendamos que lo miren, que también estaba interviniendo, vendiendo armamento Israel, Azerbaiyán. Entonces también ahí vemos cómo hay otros actores que son los que estaban metiéndole, como normalmente decimos nosotros, Sí. gasolina al Sí. fuego. Y después, bueno, la postura turca, ¿no? Que también es fundamental en este aspecto. Sí, la postura turca con la venia, si se quiere, de Occidente, de que intervino directamente y abiertamente a favor de Azerbaiyán. Bueno, en este aspecto llegamos al momento oportuno, el 10 de diciembre, a las 0 horas, partiendo de esta iniciativa del gobierno ruso, se llegó al acuerdo de paz, ahí se terminó el conflicto, y ahí participa, y debemos decirlo, con la decisión del gobierno ruso, de Vladimir Putin, pero tenemos que hacer esta salvedad, ¿no? esta forma para que la gente entienda que no es Vladimir Putin el que, si bien decidió esta forma de llevar y de este acuerdo, de que firmaran los dos presidentes, tanto de Armenia como de Azerbaiyán, firmaran este acuerdo, fue un petitorio del gobierno del Ejecutivo de Rusia al Parlamento ruso, que fue el que le dio permiso al gobierno ruso para llevar esta mediación adelante esta mediación, y esta intervención también, ¿no? Porque finalmente se trata de una mediación. Exacto. Donde ellos son los garantes de esa mediación. Son garantes y además... Con sus tropas. Exacto, permitió el Parlamento ruso, que es muy importante esto, porque no es lo mismo que lo decía un ejecutivo, a que el Parlamento de un país le dé el permiso para que ejecute esta solución. Claro, y para que se entienda, discúlpame, ¿no? Sí. Para que se entienda bien la mecánica. El Parlamento ruso, los países involucrados, Armenia y Azerbaiyán, le tienen que solicitar a Rusia su intervención, ¿sí? Es decir, y estar de acuerdo en la designación, y luego el Parlamento ruso aprobar esa intervención. O sea que estamos hablando de una decisión totalmente consensuada, tanto a nivel del pueblo ruso como a nivel de los pueblos involucrados directamente en el conflicto, porque lo han solicitado. No es que Rusia intervino al estilo OTAN o al estilo Estados Unidos, que van a pacificar allí donde ellos se les ocurre sin que nadie los llame o que nadie se los pida. En este caso, los países beligerantes solicitaron a Rusia que actuara como mediación. Rusia, el gobierno ruso, el ejecutivo ruso, pidió autorización al Parlamento, el Parlamento lo concedió, y entonces se produce esta intervención rusa, que vos vas a contarnos un poquito de qué se trata. Sí, la intervención no es una intervención armada directamente, sino que es una intervención humanitaria, humanitaria real, porque debemos decir que algunas intervenciones en el mundo se han dado con ese mote de intervención humanitaria, después fue otra cosa. En este aspecto no, es una intervención humanitaria que tiene como herramientas proteger a la población de Nagorno-Karabaj, que sufrió muchísimos muertos de ambos países, por supuesto. Entonces esta situación de paz, este convenio hace que esta intervención rusa por la paz envía, sí, si bien manda al ejército, también envía
todo lo que tiene que ver con la sanidad, y todo lo que tiene que ver con la protección de la población de este lugar. Digo intervención humanitaria porque Vladimir Putin también le solicitó, que eso también hay que mencionarlo porque es muy importante saberlo, además de esto que se firmó entre esta forma tripartita que firmó Azerbaiyán, Armenia y Rusia por esta intervención humanitaria, también Putin propuso a los organismos internacionales que participen en la forma más inmediata que puedan en la participación, valga la redundancia, de este esfuerzo que está haciendo Rusia por llevar la paz y que sea duradera, porque esa es la idea, ¿no? La idea no es de participar con una intervención humanitaria y que dentro de 6 meses vuelva otra vez el conflicto. La idea es que participe los organismos internacionales a nivel educativo, todos los organismos internacionales. Sí, que dependen de las Naciones Unidas. Exactamente. Es decir, UNICEF, el fondo, es decir, se está solicitando la intervención y el apoyo no solamente para preservar el patrimonio cultural de ambas naciones, para preservar, por supuesto, a los chicos, ¿no? Es decir, la idea es que en Rusia, una vez que logró el cese del fuego, el armisticio, el fin de las hostilidades entre estos dos países, también se aseguró el control de los corredores humanitarios para que pueda transitar esa ayuda entre las islitas, por decirlo de alguna manera, estos bolsones que van quedando de comunidades que pertenecen a una nacionalidad dentro de un espacio que está separado, claro, rodeado, si se quiere, o separado. Entonces se aseguraron justamente esos corredores humanitarios que van a estar bajo el control ruso, pero a su vez Rusia ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se involucre, junto con todo el resto de las organizaciones dependientes de Naciones Unidas, en el mantenimiento de la paz en esta región. Lo cual es un antecedente muy interesante, porque generalmente cuando se interviene en forma unilateral no se convoca luego a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Estados Unidos tiene por costumbre al revés. Primero intentarlo hacer desde las Naciones Unidas y cuando no le dan pelota, entonces intervienen directamente o con la OTAN. Esto fue exactamente al revés. Exactamente. Es abrir las puertas justamente al control internacional de esta para que no se tome esto como una intervención, como una invasión o como una intervención a los efectos de preservar únicamente los intereses rusos en la región, sino justamente mantener la paz, que es el principal interés humanitario que tienen todos los países que se han visto envueltos en este conflicto tan grave como inesperado para muchos y para otros no tanto. Sí, es entendible desde el punto de vista de Rusia porque lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Por la cantidad de población que tiene tanto armenios como azeríes y además los une históricamente a estos pueblos, ya desde la época de la Unión Soviética, los une un montón de cuestiones, no solamente que haya personas armenios o azeríes que viven en Rusia, sino un montón de cuestiones, temas culturales, lengua, un montón de cuestiones. Sí, hay un montón de vínculos históricos, si se quiere. Exactamente, eso también lo incentivó, si se quiere, de mi punto de vista, el gobierno ruso para intervenir y traer paz a esta región, más allá de los análisis geopolíticos que vamos a hacer y la conveniencia de para Rusia mantener y apagar este fuego, por decirlo de alguna manera, que habían incentivado desde Occidente. El otro punto interesante es que también se tiró una línea, por decir de alguna manera, de las relaciones exteriores rusas a tanto Estados Unidos como a Francia para, si quieren participar en este esfuerzo, también lo pueden hacer. Y el otro punto importante es, y esto no lo tengo confirmado, pero supuestamente es muy probable que haya sido así, la comunicación directa entre Erdogan y Putin con respecto a la idea que nosotros habíamos mencionado en el programa anterior de que esto que se había armado con respecto a permitirle a Turquía, a Erdogan, ponerse así abiertamente a favor de Azerbaiyán, era una posibilidad que se abría a que en el futuro Occidente tratara de eliminar, no digo físicamente, tratar de eliminar ese poder que tiene Turquía en la zona, como le sucedió, y lo mencionábamos también, a Saddam Hussein cuando Occidente le habilita para que anexara Kuwait y después sabemos lo que le pasó a Saddam Hussein, ¿no? Sí. Entonces, la ayudita de Rusia también para Erdogan para que no le pase esto, porque también tampoco debemos decirlo, tampoco le conviene a Rusia que Turquía sea
totalmente dominada y manejada su política tanto interior como exterior por Occidente. Exactamente. Y el otro punto importante que lo mencionabas vos es el corredor humanitario que va a mantener según el convenio que pude leer, y lo pueden buscar en la página voltairenet.org. Ahí está el convenio, son varios puntos, creo que son 10, donde en uno de los puntos habla del corredor humanitario, que son prácticamente van a ser 2 rutas que unen distintos sectores con el país de Azerbaiyán y con Armenia, para que no queden incomunicadas las poblaciones por este mismo corredor humanitario. Y que van a ser convertidos en rutas. Exactamente. En rutas definitivamente. O sea, la idea es hacer realmente vínculos y vías de comunicación permanentes en la región, porque sabemos que esto termina acercando a los pueblos, no alejándolos. ¿No es cierto? La mejor manera de alejar los pueblos es justamente cortar las vías de comunicación. Es la más fácil. Es la más fácil, ¿no? Exacto. Y este corredor, según lo que firmaron los 3 países, va a estar bajo control ruso 5 años. Y se va a extender automáticamente por 5 años más, salvo que alguno de los 2 países o de los firmantes se niegue a que se extienda esos 5 años en que los rusos estén controlando esta zona de paz que se logró a partir del 10 de noviembre, vuelvo a mencionarlo. A partir de las 0 horas se terminó todo el conflicto armado. Y importante, bueno, mencionar algunas cuestiones. Si bien está el ejército, llevaron cuestiones como drones, radares, un montón de cuestiones que hacen a la logística para el controlar, exactamente, para el control de lo que ellos tienen que verificar constantemente para que siga así. Bien, y ante este panorama tan alentador que se dio, ¿no? en una situación donde todo el mundo preveía o sospechaba o temía que se convirtiera realmente en un nuevo punto de conflicto permanente y grave, esta resolución a través de la intervención rusa ya tiene sus detractores, ¿no es cierto? Ya tiene sus detractores y tiene sus argumentos. Por ejemplo, tenemos a los nacionalistas azerbaiyanos que están calentándole justamente la cabeza, diciéndole que la guerra la tenían ganada, por ejemplo, ¿no? Y que este arreglo no les sirve porque la guerra la tenían ganada. En realidad la guerra la tenían ganada porque hasta que interviniera Rusia. Es decir, tenían un límite en realidad. Claro, Rusia siempre fue protector de Armenia. Debemos decir la base militar que tiene en Armenia, que tiene más de 3.000 hombres, además de todo el armamento. Y tecnología y demás. Exacto. Entonces, la realidad es que se los debe haber llamado a la reflexión, estimamos, y haber dicho, bueno, miren, no vamos a intervenir en tanto en cuanto hasta acá llegue la cosa. Si la cosa sigue, iban a estar. Entonces, algunos piensan que, sí, por los 2 lados estaban convencidos, los armenios estaban convencidos de que iban a resistir, no solamente por el eventual apoyo ruso, sino porque son ásperos totalmente, históricamente. Un pueblo muy difícil de conquistar, así que es muy probable que hubieran aguantado, no sé si iban a ser tan fáciles de conquistar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que, bueno, Azerbaiyán tenía el apoyo prácticamente irrevocable de Turquía, y eso se terminó casi de un plumazo a partir justamente de las negociaciones entre Erdogan y Rusia, ¿no? No solamente, es decir, creo que acá hubo un poco, digamos, creo que hubo sentido común, es decir, para terminar con algo que indudablemente no iba a conducir a nada bueno, por lo menos para los pueblos involucrados, ¿no? Exacto. Además, quiero sumar el tema de que mirando el tablero que siempre miramos a nivel geopolítico internacional, en esta zona, que vos lo mencionabas a nivel militar, con el apoyo de Turquía, con el apoyo del armamento de Israel, no le era tampoco tan fácil, en este conflicto no le fue tan fácil tampoco, con toda la ayuda que tuvo Azerbaiyán. Sí. Esta idea que le quieren meter en la cabeza al pueblo de Azerbaiyán, que la guerra la tenían ganada, sabemos que en la realidad no es así. El pueblo por ahí piensa que sí, claro, pero la realidad era otra, por eso se llega a la firma. Una de las cuestiones es porque por eso se llega a la firma de este convenio. Exacto. Por el lado de Armenia también hay detractores y están tratando a nivel de Occidente, como lo hizo en el 2018 George Soros, y de otras maneras, tratar de que el pueblo armenio le diga que con este convenio perdió muchísimo más de lo que hubiera ganado, a nivel
de población porque Nagorno-Karabaj tiene el 90% del pueblo armenio, cómo van a firmar ese convenio, Claro. todas esas cuestiones. Bueno, se sigue caldeando de los dos lados el asunto para que vuelva el conflicto. Por eso me parece tan importante lo que hizo Rusia con respecto a el llamado, además de intervenir humanitariamente, el llamado, que creo fue un movimiento espectacular en el juego de ajedrez, movieron un peón muy bien movido, y llamó a los organismos internacionales a que intervengan. Que la pregunta sería, ¿en qué favorece que estén los organismos internacionales y no solamente Rusia controlando y tratando de que siga la paz en este territorio? Y bueno, están los organismos internacionales, valga la redundancia, que no es lo mismo. Sí, no, y además los países miembros de eso, de las Naciones Unidas, al formar parte de un proceso de paz orgánico de las Naciones Unidas, Ya no es lo mismo. No, es que quedan inhibidos de poder vender armamento, por ejemplo. Exacto. Sin ir más lejos. Sí, lo vendrá bajo cuerda, pero no es lo mismo. Bueno, pero ya es otra cosa. Es decir, es una manera también de enfriar la región desde ese punto de vista, ¿no? Donde sabemos que Israel estuvo haciendo lo suyo, Sí. siempre con su complejo militar industrial, tratando de alimentar y fabricar todas las guerras que puede. Sí, un punto para los que no quieran o no vayan a ver el video anterior que hablamos de Nagorno-Karabaj, cuando vos hablás de Israel y mencionarlo muy escuetamente, Israel interviene vendiendo el armamento a Azerbaiyán. Por un lado, por un tema económico, le vende armamento, me parece perfecto, en el mundo de ellos, en el mío no. Y por otro lado, porque si este sector del mundo se expandía hacia fronteras adentro, lo que le interesaba a Israel, era que Irán tuviera un conflicto. como tiene un enemigo que es Irán, pero Israel, o sea, a nivel gobierno estamos hablando, no a nivel pueblo, ¿no? Le convenía que a futuro esta guerra se adentrara en territorio iraní, lo cual crearía un problema muy grave para Irán, más sumado a otros que tiene, ¿no? A otros que tienen, sí, eso también. O sea, todo, nada ocurre por casualidad ni por generación espontánea, por lo menos no en el ámbito de las relaciones internacionales y en estas cuestiones geoestratégicas. Exactamente. Bueno, espero que no sé si tenés algún punto más. Me parece interesante, me parecía muy importante contar lo que había sucedido, ¿no? Porque hablamos del tema cuando estaba en pleno conflicto, cuando no se sabía cómo iba a terminar. Gratamente nos sorprende el 10 de noviembre esta intervención de Rusia, que termina de esta manera feliz por el momento, y era interesante contar estos detalles que no se están comunicando. Es decir, no se ven. La prensa habló del conflicto en su momento, pero ahora no se habla más del tema. No. Y después se va a volver a hablar cuando vuelva a ocurrir. Entonces, es una manera interesante de que vayamos viendo cómo se mueven las piezas, ¿no? Sí, además es que debemos ser claros en este sentido, por lo menos de mi punto de vista quiero ser claro, que si esta solución la hubiera llevado a cabo Estados Unidos o Inglaterra o Francia, estarían todos los medios de comunicación. Estarían todos los medios de comunicación, y si hubiera sido Estados Unidos, Donald Trump estaría siendo, además de cuestionado por el resultado electoral, mencionado como candidato al Premio Nobel de la Paz, como ocurre seguramente. Claro, porque sí, Henry Kissinger fue Barack Obama. Y Barack Obama, es decir, ahí tenemos que hubiera sido todo pero bueno, no es el caso. No es el caso, y además, bueno, por lo que decía, que no fueron estos países lo que llevaron la paz a Nagorno-Karabaj. También debemos decir que en este proceso eleccionario de Estados Unidos los medios están, la mayoría de los más medias, no digo, si usted busca en internet se encuentra información. Está absorbido con ese tema. Está absorbido con ese tema. Exactamente. Y entonces no le dan lugar a los temas como este que queríamos plantear, que nos pareció tan importante. Sí, y no solamente dentro de Estados Unidos, que sería lógico que ellos prioricen el semejante despelote que tiene en este momento, ¿no? Pero lo más grave es que esto ocurre a nivel mundial, porque después nos ocurrió a nosotros, de que durante 2 programas no pudimos, estuvimos absorbidos por las noticias provenían de Estados Unidos. Entonces, pero mientras tanto sabemos que en el mundo siguen ocurriendo cosas y es importante que le dediquemos su tiempo. Igual retomaremos, por supuesto, pues no es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene y de la gravedad que tiene una crisis institucional como la que está viviendo Estados Unidos en este momento y cómo puede afectar eso a nivel global. Sí.
pero sin dejar de ver que en el mundo siguen ocurriendo cosas y cosas muy importantes, como por ejemplo la finalización de un conflicto que podía haber derivado en una guerra de proporciones. Sí, además poner sobre el tapete la importancia de lo que es la paz para los pueblos, ¿no? Mm, No siempre, cuando suceden estas cosas que no son muy a menudo, que se trae la paz, por ejemplo, nosotros tenemos tuvimos un programa 14 años en radio y siempre hablamos de que era importante traer la paz a Oriente, la paz a Palestina, y sin embargo no ha sucedido, lamentablemente. Y por eso nos gusta hablar cuando suceden estas cosas, porque es muy importante para el mundo la paz y no la guerra. Así que, Y para entender cómo cuando existe la voluntad de los poderosos de que la paz exista, la paz existe. exacto. Eso también es importante de entender, que es necesario y qué importante que es la multipolaridad Sí, para mantener la paz en el mundo, ¿no? exactamente. Y mucho que vamos a hablar también en algún otro momento, no solamente en sí del conflicto armado, sino que cuando existe ese conflicto armado, además de los muertos que genera en la población los éxodos que son quizás más terribles Terrible, los que la desplazamientos. propia guerra. Vos fíjate que, bueno, un dato importante que nos hace también ser muy optimistas con respecto al proceso de paz y a la durabilidad de este proceso de paz, es la gran cantidad de refugiados y exiliados que han retornado y están retornando Sí. justamente a Nagorno-Karabaj y a todas las zonas que estuvieron involucradas en este conflicto, porque digamos, los pueblos se manejan, no vuelven si la situación realmente no tiene algún viso de haberse resuelto. Así que acá otro de los signos alentadores es ese, Sí. de que un inicio que había ya de desplazamiento se cortó y esos pueblos están volviendo a sus ciudades y a sus lugares habituales de residencia, lo cual es muy importante también. Sí, uno de los datos para dar números, desde el 10 de diciembre en adelante que se firmó este acuerdo, volvieron más de 4.500 residentes de estos lugares, así que para nosotros es muy importante lo que ha sucedido, por eso queríamos compartirlo con ustedes. Y bueno, nos veremos en el próximo programa. En el próximo programa seguramente ya con más información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Exactamente. Les mandamos un abrazo Grande. en esta mesa de café en tiempo de pandemia.